Hola poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Onírico del Verso, el podcast de Recitario Poético. Hoy tenemos con nosotros a una poeta súper experimentada, con gran cantidad de poemarios publicados, y como ella misma se autodenomina, tenemos a una juglaresa de la palabra con nosotros. Vamos a hablar con Marga, una amiga y compañera de los recitales poéticos aquí en Valencia, una poeta con dilatada trayectoria y bastantes poemarios, como decimos, publicados ya. Hablaremos de ellos poco a poco y de una serie de temas bastante interesantes, y nos vamos a centrar un poco en concreto en el tema de la evolución de la mujer y la poesía, un tema totalmente importante, donde vamos a ver precisamente ese cambio que ha tenido esa mujer como protagonista y como poeta dentro de todo lo que viene siendo la historia de la poesía. Hablaremos de las grandes poetas del pasado y de las actuales, así como de nuestra visión dentro del panorama literario. Así que no quiero entretenerme mucho más y vamos a dar paso a esta gran entrevista con Margarita García Ruiz. Vamos a por ello. Bueno, pues hoy tenemos aquí a una gran poeta con nosotros. Estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, literata de vocación, compañera de recitales de poesía en Valencia conmigo, una amiga, a Margarita García Ruiz, Marga para los amigos. Bienvenida al podcast de Lo Onírico del Verso. Marga, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues muy ilusionada y muchas gracias, Eloy, por darme esta oportunidad. Muchas Nada, Marga, gracias. teníamos ya ganas, lo teníamos pendiente ya de hacía tiempo Sí, y lo sí, hemos conseguido salvar todos los problemas técnicos, hemos conseguido sí. estar aquí un ratito y la verdad que tenía muchas ganas de que tuviéramos esta charla. Mira, vamos a empezar un poco rompiendo el hielo con preguntas sobre la propia Ujú, poesía. Según tú, el poeta nace y la poesía está en la vida misma, en cada rincón donde sí, hay sentimientos humanos. Eh, exacto. por lo que, como ya es costumbre y solemos preguntar aquí en el podcast, ¿qué es para ti la poesía? Bueno, voy a empezar con unos versos que yo escribí hace tiempo, pero bueno, son muy poquitos, y es así. Si me tengo que definir, diré que soy como el viento, que va dejando sentimientos por lo que llaman vivir. ¿Qué pasa? ¿Qué definición tengo de poesía? Bueno, pues la poesía para mí es el lenguaje de los sentimientos. Dicho más poéticamente y de forma más trascendental, el lenguaje del alma. El lenguaje, entonces, para mí la poesía está en todo. Y todas las personas, todos los seres humanos, transmitimos poesía de una manera u otra. Eso sería. Muy buena definición. Me gusta la definición. Además, nunca me la habían definido con unos versos, ¿eh? Me parece una Sí, muy buena entrada y lo que augura una gracias. gran cantidad de temas que vamos a tratar hoy. Hoy tengo temas interesantes que me gustaría hablar contigo sobre la Ujú, poesía, sobre la visión de la mujer en la poesía. Me gustaría ujú. que hablamos un poco también de la consideración social actual sobre la poesía, el edadismo y otros temas de Sí. interés que iremos viendo con calma, ¿vale? Pero quisiera hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Cómo llega a ti la poesía? Ya que tengo entendido que iniciaste desde muy pequeña. Bueno, pues yo lo digo siempre y cuando en mis prólogos de los libros y siempre me lo preguntan, es que yo no me di cuenta, yo la poesía, pues desde pequeña, tengo una anécdota que la suelo contar siempre, porque yo siempre he sido una persona muy optimista, muy alegre, entonces, bueno, de pequeña me gusta mucho jugar y gracias a Dios he tenido una infancia muy bonita. Pues que yo jugaba a cantar y me acuerdo que yo tengo 61 años, el 4 de mayo cumplo 62, para poner en contexto a Ujú. las personas que nos estén escuchando. Pues jugábamos a Eurovisión, a cantar Eurovisión y así, bueno, era entonces, pues yo me inventaba canciones y cogía a mi hermano que es 3 años más pequeño y un primo mío que es 2 años más pequeño y les hacía que hiciesen de gogós, mi primo José Luis.
Y los dos ahí haciendo de gogos ya de muy pequeños, a lo mejor ellos se acordarán remotamente. Y así, y llegó así, poco a poco, y luego, bueno, pues poco a poco eso se transformó en que, bueno, pues vas estudiando y en el instituto yo era la típica que iba, porque claro, estábamos hablando de los años que ni móvil, ni ordenador, ni nada, Sí, con, sí. con los cuadernos, las libretitas, escribiendo, pues yo qué sé, pues escribía a mi gato, a mi abuela, y bueno, me acuerdo en segundo debut, que es ahora cuarto de la ESO, claro, que llevaba a una profesora de literatura, de lengua y literatura, le llevé mis poemas. Entonces, y es el primer batacazo que me dieron, que me dijo, pero te queda mucho que aprender, todavía no sé qué, yo ahí ya me deprimí un poco, Vaya, pero bueno, se dando me pasó, ánimos. dando ánimo, como siempre. Y nada, y entonces por eso digo que es que yo de siempre, es que es algo que de siempre, y luego ya, bueno, pues eso fue increciendo y siempre lo he tenido, he tenido épocas de más, de menos, pero siempre, ha Y estado en mí ya, siempre. ya que esta profesora a lo mejor no fue la mayor inspiración, ¿tú recuerdas No, a alguien que realmente sí te inspirara o alguien que tuvieras y dijeras, a mí me gustaría empezar a escribir como hace esta persona o alguien a quien le gustara la poesía que tenga en el recuerdo? bueno, pues sí, tengo un recuerdo muy, muy bonito anterior a este, he hablado de segundo debut, pero en mi sexto de EGB, sexto de primaria actual, sexto, séptimo y octavo, los tres cursos. Yo tuve un profesor de lengua que era poeta y escribía. Y me acuerdo que aparte de que nos recitaba poesías suyas, nos transmitió mucha poesía y que a mí siempre, casi todos los días, cuando entraba en clase y cuando eso, pues siempre me recitaba aquello de Rubén Darío. Margarita, está triste la mar y el aire huele a azar, etcétera, etcétera. Me la sé un poco, pero no de memoria, aunque es un poema, es uno de mis poemas preferidos, por supuesto. Entonces, ese profesor sí, ese profesor fue una gran inspiración, sí, Yo creo que todos anteriormente. tenemos ahí algún profesor, principalmente profesores, la gente que hemos empezado a escribir, que sí Sí, mantenemos en el recuerdo porque o ellos nos han enseñado algún poema o son los que de alguna manera nos han sabido transmitir, sí, digamos, un poco ese gusto por la palabra y por decir qué bonito es esto es diferente a otras sí, cosas, ¿no? Y más en una época en la que estamos estudiando libros, historia, geografía, estás continuamente estudiando una cantidad de contenido escrito, pero que mm, se traspasan los límites cuando uno se mete dentro de un poema. Entonces yo creo que ahí cambia algo. Al que le gusta, cambia casi sí, siempre ahí. sí, Esto, claro, esto te lleva a un camino de escribir, 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 hasta que nos metemos un poco en tu obra y estamos hoy día ante 7 poemarios autopublicados, nada más y nada menos, sí. que por repasarlos un poco y luego vamos hablando, tienes Donde el alma se esconde 1 y 2, Sí. tenemos En mi memoria poemas íntimos, Mm, Confinada, algunos versos de amor y desamor, Apuntes de la vida, Pintando versos mm, con más de 1000 palabras. Menuda cantidad de repertorio, ¿no? Vamos a hablar un poco sí. de ellos. ¿Cuándo publicaste el primero? Pues el primero, mira, lo tengo por aquí. El primero, ¿m? Mm. Este, lo Ese es Donde el alma se escribí esconde, ¿no? donde Donde el alma se el esconde alma uno. se esconde, parte una. Pues son Uh-huh. todos de autoedición Uh-huh. por Amazon. Y Uh-huh. tengo que decir que en esto de empezar a publicar, eh, pues tengo que dar las gracias, y es que es así, no lo puedo obviar de otra manera, a mi hermano, a Mariano, a mi Uh-huh. hermano, que él es el que en un momento dado, pues hace 12 años, creo, así, no hace tanto, es que las personas Sí, sí, jóvenes pero de hoy en día, ya desde más jovencitos, tenéis esta más oportunidad. Yo cuando iba a la universidad o al instituto no tenía Amazon, no tenía uh-huh. pues la Sí, que libreta no que era tan podía. fácil, claro, sí, sí, No, claro. no, no era fácil, y una editorial era carísimo, o sea, eso era, o eras hijo, sobrino, o yo qué sé, o tus padres tenían dinero y te lo pagaban,
o nada, o sea, imposible. Entonces, pues yo siempre iba con mis libretitas, con mis no sé qué, yo estoy hablando de hace 10, bueno, a lo mejor tal vez algún año más, 13, 14 años, pero más de Ujú. 14 años no. Y vivían todavía mi madre y mi padre, sí, vivían los dos. Y yo viví muchos años, o sea, donde me crié casi mi preadolescencia, adolescencia, juventud en Parla, en Madrid, que es donde estaba mi Ujú. casa familiar. Y yo aquí en Valencia, en Alboraya, que es donde vivo desde hace casi 30 años, desde hace 27 años, y de las veces que iba a ver a mi madre y tal, pues con las libretas, escribiendo, y yo siempre escribiendo y tal, y mi hermano me dijo, vamos a ver, trae todo eso, que le vamos a hacer algo. Y él, pues me empezó a editar él mismo, se Ujú. metió en el programa de autoedición de Amazon y bueno, pues Y ya empezó. Y de ahí ya 7 poemarios. 7 poemarios y tengo ya el octavo y casi un noveno, por decirlo de alguna manera, pero bueno, el octavo lo tengo en mente que me tengo que poner Pues nada, a ya escribir. me ayudarás porque yo estoy atrancado con el primero porque no me da la vida entre unas cosas y otras y estoy ahí que lo quiero sacar pero que no me da la vida. Pero Pues quiero saber esa velocidad de poder sacar tantos poemarios. no, pero yo eso es lo que me pasó a mí el hoy, es lo que me pasa a mí ahora con el octavo, que es que no me da la vida, llevo 2 años. A ver, lo de tantos poemarios casi seguidos, por decirlo de alguna manera, lo digo entre comillas, Ujú. es porque date cuenta, Eloy, que yo tenía mucho material Ya de mucho tiempo. autobiográfico, o sea, Claro. escrito. Escrito ya, sí, sí, sí. Yo tenía muchos poemas escritos. Quiero decir, eso Ujú. era cogerlo y ponerse. No es Sí, sí, como, claro, claro. es diferente. Y luego eso, la gran ayuda que tuve de mi hermano, que si no por él no lo hubiese hecho, porque aparte que hoy en día también, aunque es mucho más fácil con la autoedición, hay editoriales que también que te ayudan bastante, sobre todo a la gente joven, ya hablaremos eso luego del Ujú. edadismo, pero sí, sí que se necesita un dinero. Y yo, Obviamente, bueno, claro. pues yo no he podido, mis hijos, yo he priorizado a mi hijo y mi hija, que ahora de momento ya han terminado su carrera, mi hijo ya está en Suiza Ujú. trabajando de científico, investigando sobre el cáncer, mi hija está en Madrid, pues buscándose la vida de periodista que es y tal. Ujú. Pero se necesita un dinero que yo nunca he priorizado para una edición mía. Entonces, por lo de la autoedición es más Bueno, pero fácil, hay, ha sido más para eso fácil. están ese tipo de opciones también, es Sí, una manera sí, de conseguir claro, tenerlo, claro. O claro, sea por que supuesto, por al final son supuesto. siete libros que tienes ahí en la calle, que los puede Mm, conseguir la gente y donde se puede leer tu obra, que es lo sí, sí, interesante. sí, Te sí, iba a hacer sí. una pregunta al respecto de esto. ¿Cuál dirías Mm. tú que hay una línea que una un poco todos los poemarios o son cada uno distinto uno de otro? La única línea que une todos los poemarios es lo que he dicho yo al principio en la definición de poesía. Ujú. Es mi mundo interior. Mi mundo interior y el exterior transmitido por mí, a través de Ujú. mí. Entonces, en todos estoy yo. Sí Ujú. que cada uno tiene su temática, por decirlo de alguna manera. La más diversa es la de los dos primeros poemarios, donde el alma se esconde parte uno y parte 2. No porque no tengan algo, porque por ejemplo del primer poemario tengo un poema que se titula así, donde el alma se Ujú. esconde, que Ujú. da título al poemario. Pero sí que es verdad que es lo que he explicado antes, que tenía tanto material y bueno, y poemas que rompí o se me perdieron o regalaba y ya, pues Claro, y se caramba. perdían ahí. Claro, de alguna Sí, manera a lo mejor los primeros eran un poco más antología, un poco recuperar, recopilatorio. claro, y mm, el resto ya se iban llevando un poco una línea según el poemario que Exacto, ibas escribiendo, ¿no? Vale. exacto, Em, exacto. Hay una pregunta que te quiero hacer que, claro, esta pregunta a lo mejor es hasta de mal gusto porque es difícil responderla. ¿De cuál Dime, de ellos dime. dirías que estás más orgullosa o cuál le tienes especial cariño? Yo sé que me vas a decir todos me gustan, son mis poemarios, pero ¿habrá alguno en el que te sientas especialmente identificada o el que más te guste Sí, volver a él? pues hay uno y como los tengo aquí, a ver, hay dos sobre todo. Bueno, Venga, hay pues dos. uno.
No No, valen pero dos. hay uno, ahora lo explico. ¿Dónde está? ¿Dónde está, corazón? Aquí. Este, que es En mi memoria, poemas íntimos, Ujú, este le tengo mucho cariño. ujú, ¿Por qué? Porque este lo escribí como, se llama Poemas íntimos porque es íntimos míos. Es aquí yo me desnudé por dentro como mujer y como poeta. O sea, aquí hablo de mí y por eso aquí hay muchos poemas sobre la mujer y ujú, sobre... Entonces, este es muy especial para mí, este libro. Y hay otro que fíjate, hay otro que es muy especial para los demás y sobre todo para la gente joven. Y ahora te explico. Tengo este que es algunos versos de amor y desamor. Sí que es ujú. verdad que yo mi temática, aunque sí que tengo poemas de amor, evidentemente, no es la mayoría. Yo mis poemas no son, no tengo tantos de amor en sí, pero hice este libro también para centrar esta temática en ese momento. Ahora a lo mejor escribiría algunos versos de amor y de desamor, parte 2 vamos a suponer, Ujú. y recopilación, pero en ese momento, y a la gente joven, y lo digo a través de sobre todo los amigos de mi hija y de mi hijo, sobre todo de mi hija, que, ay mamá, mira, ayer, por ejemplo, fue el cumpleaños de una amiga de mi hija, Andrea, felicidades, y le regalé este libro. Y siempre que tengo que hacer un regalo a... Mi hija tiene 23 años Ujú. y su amiga cumplía 24, a amigos de mi hija. Siempre regalo este y siempre me piden el de algunos versos de amor y desamor. Y fíjate que yo no soy una poeta o poetisa, eso sería otro tema, lo de poeta y poetisa Sí, sería eso otro tema, es pero a lo mejor un para otro tema curioso. podcast. Es, Sí, es sí, un tema curioso, sí. es que yo tengo ahí mi filosofía. Sí, 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 sí. Y, y un amigo suyo en concreto hace poco, mamá, que se llama Luis, en Madrid, que te sigue Luis por el TikTok. Pues yo lanzo mis Ujú, poesías de poetris, de siempre que ujú. recito por TikTok, Instagram y Facebook. Y digo, ¿cuál le regalo? Es el del amor, el del amor. Y me lo pide mucho, sobre todo la gente más joven. Fíjate, este. O sea, Entonces, este digamos sería para que los demás. eso es, Sí, eso es. y Ese, este digamos, para es como mí. el que gusta más a la gente o el que más se vuelca a la gente, y tú el tuyo más íntimo, precisamente el que estamos diciendo de En mi Sí, memoria, poemas íntimos, ¿no? sí, 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 Interesante, sí. Los otros interesante. también, los quiero mucho a todos. De Obviamente, cada, obviamente. Por eso de decía que cada podían ser uno. de mal gusto, porque al final es como Ah, cuando te dicen, no, ¿qué quieres más, al no. niño o a la niña? Pues Al niño mira, a la niña. lo quiero a los dos igual, claro, ¿cómo voy a decir Sí. a quién quiero más, no? No, no, por Em, supuesto, pero cada uno tiene su historia. Es que me alargaría mucho hablando de los 7, por eso, como. no, no, y además interesa que la gente se meta y los busque y sean ellos los que vayan descubriéndolo y se adapten un poco a lo que hay. A mí sí Sí. me gustaría preguntarte, ya que me dices que principalmente la temática del amor no es que sea la más recurrente, No, no, no. ¿cuál dirías para ti que... ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Con qué temática te sientes más cómoda? ¿Y con cuál crees que te sentirías como que sea más difícil de desarrollar? ¿Como algo más compleja o que te guste menos? A ver, bueno, la temática va un poco con la vida. Yo trato todas las temáticas, claro, pero hay una temática que trato mucho que es la del tiempo. Ujú, Yo tengo muchos poemas que hablan del tiempo, del concepto del tiempo, de la ujú. vida, de la mujer, por supuesto, pero vamos a ver, lo de la mujer lo dejo claro. Por supuesto que yo soy mujer y soy feminista y quiero que la mujer, por Dios. Eso está Ujú, clarísimo, eso yo creo que no hace falta ni decirlo. Pero, ¿por qué la mujer? Porque soy mujer ujú, y me siento muy orgullosa de ser mujer. Y ujú, claro, sí que es verdad que hay que reivindicar ciertas cosas de la mujer. Entonces, la mujer, pero también los niños ujú, y bueno, y últimamente, por desgracia, pues temas sociales como la guerra, etcétera. Bueno, vale, pero es que la temática en sí
me va surgiendo un poco, es como la vida, es que no sé, por ejemplo, en este que he dicho de poemas íntimos, claro, es que aquí me retrato yo, pero dentro de ese retrato, pues hablo de conceptos, como mira, te voy a leer uno muy cortito, de Ujú. sensibilidad. O sea, yo también me gusta mucho introducir lo que es la filosofía en mi concepto filosófico Ujú. en mis poemas. Sensibilidad. Mira, me voy a poner las gafas, que es que soy muy coqueta y por eso no me las he puesto. Me las voy a poner, ya me las dejo puestas, porque si no, ¿dónde está? Ay, perdón. Ay, lo tenía preparado y ahora no, sí, ya está. La sensibilidad quiso tenerme en su casa y yo fui a verla, a escucharla. Pero llegó un momento en el que me convertí en ella. Ahora mi casa es la suya y en mi cama duerme ella. Precioso también, sí, 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 muy bonito. Pero también tengo otros poemas pues, que hablan de mi niña, de mis hijos, de mi familia, también pues, a mi ¿Y, madre, a mi padre. y hay algún tema en concreto que no te guste escribir, que diga, yo de esto no me gusta escribir? Es que no quiero, no, o me cuesta mucho, o me resulta muy difícil. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. A Dime. mí, allí en el Poetrix, conocemos a la gente que va y demás, y hay un poeta, Sí. Antonio Arenas, ya lo conoces tú, Ah, sí, que sí, él Tony. es muy Sí. bueno haciendo poemas cómicos, muy como de Ah, vale, risa vale. y, Sí, sí, y sí, demás. sí. Entonces, por ejemplo, Sí. para mí sería totalmente difícil hacer un poema en ese contexto más cómico o que incluso pues, que haga gracia, ¿no? Aparte de la gracia que tiene Sí. contándolo, de lo difícil que sería para mí eso, ¿no? Y para mí es un tema, por ejemplo, que me cuesta mucho. Ujú, Al igual que también me cuesta un poco los poemas sociales. Mira, me parecen que son ah, que la mm, poesía social es muy útil y es muy necesaria y, sí. y es parte también de nuestro contexto histórico en el que estemos en cada momento, el poeta que esté Ujú, escribiendo y demás, y es un gran reflejo. La poesía siempre creo que es un espejo de ese contexto histórico, pero en mi caso a mí me cuesta mucho escribir. Me cuesta mucho ujú. escribir de esos temas. Por eso decía que si tú tenías algún tema en concreto que dijeras, pues mira, me cuesta mucho esto, pero bueno, ya veo que tienes como un amplio repertorio, entonces en principio parece que eres todoterreno. Bueno, temas en sí a lo mejor puedo ser todoterreno, no lo sé. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la poesía cómica, pues ahí no, Ujú. ahí también yo no sé, sí que puedo escribir algo gracioso y puede salirme algo gracioso, pero no lo sé, No no es lo el sé. punto fuerte. No es el punto fuerte, pero Vale, bueno, es mira, que no lo sé. el... Perdona, Eloy, Dime. te voy a hacer Sí, sí. un apunte nada más. En la poesía social, Ujú. es que, claro, es que como hay tantas tendencias y tantas formas de ver la poesía del mundo, yo lo que veo es que un buen poeta social, un buen poeta que cuente, son los juglares de Ujú. ahora. ¿Qué hacían los juglares? Bueno, también eran costumbristas, pero los juglares que iban contando las batallas y las cosas que sucedían en cada sitio, pues un poco así, pero sí que es verdad que la poesía social, yo por ejemplo tampoco escribo mucha poesía social, pero sí que los temas que a lo mejor hay más o menos actuales o algo que te llega y dices, madre mía, y te pones a pensar y a escribir, pues se termina convirtiendo un poco en poesía social dentro de cada uno, a mi manera, por decirlo de alguna Sí, forma. hay también, yo creo que hay una parte en la que hay poemas que son puramente más reivindicativos con el momento y la situación actual, y luego hay Exacto, poemas que aunque no sean reivindicativos, sí que reflejan muy bien la situación social, ¿no? Yo creo que exacto, aquí ahí se va puede yo. aprender.
Claro, se puede Ujú. aprender de qué ocurría en ese momento. Hace muy poquito tuvimos aquí a Laura, a una poeta, y estuvimos hablando Mm. del tema de la vida de Lorca. Y yo creo que la poesía, por Ah, sí, ejemplo, lo de Lorca, he escuchado pues ahí me parece el que se podcast. refleja muy bien. Lorca, todo lo que tiene escrito se refleja muy bien que estaba ocurriendo en aquella época. Entonces Claro, sí, ahí voy sí. también un poco a la diferencia de explicar el momento o un poema un poco más atemporal sin tener que explicar Ujú. nada de lo que está ocurriendo en la situación, ¿no? Entonces por ahí va un Sí, poco. Mm, sí. hablando de temas sociales, veo que has participado en muchísimos eventos poéticos, que esto Ujú. también es muy interesante para mí. Has podido estar prácticamente por toda España gracias a estos eventos Sí, en sí. red, de los encuentros de Poetas en poesía en red. red, donde has Sí. participado en muchas ediciones. Ahora me cuentas un Ujú. poco luego. Hemos hablado también antes de que has participado en el 7º y en el 8º Encuentro Internacional de Poesía de la Ciudad de Cabra, de Córdoba, en el Sí, segundo muy Encuentro interesante. Nacional de Poesía de Alcalá de Henares, en el Encuentro de Ujú. Poesía de Poetas del Retiro, allí en Madrid también, Sí. Ujú. aquí en el Encuentro Internacional de Quart de Poblet. Ujú. Y bueno, y de hecho con este último tengo entendido que un reconocimiento especial por un poema sobre la paz, ¿no? En el nombre de la Sí, paz, en el y nombre un de la paz. poema también dedicado a Alberti, con el poema Sí. Sueño de poeta para Rafael Alberti. La verdad que antes de darte la palabra, me parece una trayectoria increíble de encuentros Oh, donde has tenido sí, que seguramente conocer a muchísimos compañeros y compañeras sí. de esta profesión tan bonita, ¿no? Y Ujú. cuéntame qué tal esa experiencia, cómo ha ido, destácame algo que te haya gustado mucho de esa experiencia. Bueno, pues en primer lugar, esas experiencias me llegaron hace 5 años, a través de Alboraya, en el que el 23... Es que Poetas en Red es un movimiento que se creó hace muchos años, que Uh empezó -huh. en Madrid, en el Café Gijón, y entonces, pues un grupo de poetas que ya con redes sociales empezaron, pues con Facebook, tal, bueno, cuando ya empezaron, y tuvieron la genial idea de decir, bueno, pues vamos a encontrarnos, ya que nos conocemos a través de las cámaras, de De los la móviles, cámara. Uh vamos a -huh. encontrarnos, y cada 6 meses lo hacen. En la 23 edición se hizo en Alboraya, donde yo resido, y bueno, pues por casualidad pude participar, aunque no tan activamente porque no me pudieron inscribir, estaba todo hecho, pero bueno, y a través de ahí ya empecé a conocer a ese movimiento y a esa gente, y luego ya pues me fui apuntando a varias ediciones. Estuve en Andújar, en Bilbao, en Málaga, en en Bilbao fue la última, no, en Málaga fue la última vez que fui. Pero llevo ya algunas ediciones sin ir, porque también entre cosas personales, lo que hablamos de la economía, es que claro, es que Claro. encima que Implican escribes eso, viajes, pues claro, siempre, porque todo eso te lo tienes que costear tú. A mí hay gente que me claro, dice, ay, te veo, ay, has estado, ¿qué te pagan? Digo, pues me lo pago yo. O sea, que claro. todo esto también hay que decir, que los Quien que esté en estamos la poesía pensando que va a ganar dinero está muy que equivocado, va. ¿eh? Los que estamos en octava, décima o undécima o enésima fila de la poesía, te lo costeas tú todo. Claro, sí, Y sí, luego sí. ya, pues el segundo encuentro de poesía de Alcalá de Henares fue a través de una chica de Encuentros en Red, igual que los dos encuentros que he participado en la ciudad de Cabra, muy Uh bonitos, -huh. muy. Y es que una de mis amigas poetas que he conocido a través de aquí, Loli Delgado Avendaño, que es una de Montilla, de Córdoba, yo he conseguido hacer muchos amigos Gracias andaluces a de la tu poesía. tierra, gracias a Sí, la sí, sí. poesía, que son maravillosos. Y hay un movimiento, te lo digo Eloy, bueno, tú lo sabrás siendo andaluz, que hay un movimiento en Andalucía de poesía increíble. Se Sí, 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 mueve, sí lo hay. yo creo que de los sitios que más se mueven así a ese nivel. Bueno, y además
sí que hay también encuentros con poetas de Marruecos, bueno, o sea, hay un Pero movimiento. tampoco, aquí en Valencia tampoco se queda atrás, ¿eh? Y a mí me No, no, sorprende en aquí la cantidad Valencia, de sitios sí, que hay, sí, sí, sí. en Valencia lo que veo yo que hay muchísimo es muchos sitios donde poder ir a expresar la Sí. poesía. O sea, eso sí que a lo mejor no nos podemos quedar atrás. Y hablo del de Quart de Poblet, que Ujú. viene esta chica que te digo yo de Montilla, de Granada viene gente, de Huelva, de Jaén y de otras partes de España, por supuesto. Pues el de Quart de Poblet ya este año siempre se hace en octubre. Y Ujú. este año va a ser la 12ª edición y lo lleva un poeta de Quart de Poblet, que vive en Quart de Poblet, lo que pasa que es oriundo de Huelva. Es de Huelva, se llama José Romero, Ujú. su seudónimo es Josep Huelva. Vale. Y entonces ese encuentro está muy bien porque, a ver, todos los años se dedica a un poeta. Entonces, es obligatorio hacer en la antología, porque claro, en todos estos encuentros hay antologías. Que tú, o sea, aparte de los 7 libros, yo tengo poemas en muchas antologías, en todas estas que te he Ujú. dicho. Ujú. Entonces, en el de Quart de Poblet tienes obligatoriamente que hacer un poema de la paz todos los años y un poema dedicado al poeta que se va a homenajear ese año. Va luego libre y luego se recita por muchos sitios. Este año fuimos, o sea, el año pasado, perdón, Ujú. fuimos hasta Sot de Chera, uno de los pueblos bastante afectado por la Dana y eso, estuvimos allí Qué bueno. recitando. Ujú. En Joder, Paterna el año anterior y a ver este si me año, animo, a ver si me animo este año y me acerco y lo veo porque la pues verdad que suena sí, muy bien. ya te lo Ujú. diré, este año está dedicado a León Felipe. Ujú. Este Vale. año está dedicado a León Felipe. Y entonces, el año pasado, en el 2025, dentro de los reconocimientos que dan, los dedicados a la paz y los dedicados al poeta que se Se homenajean homenajea, ahí, sí. Sí, sí. perdón, eh, se les da un premio especial a una persona, más luego 4 reconocimientos. El año pasado estaba dedicado a Alberti y yo el poema que escribí pues recibí un reconocimiento. Y el año anterior, en el 2024, pues me dieron un reconocimiento en el nombre de la paz, el que hice para ese año. O sea que Pues bueno, nada, pero bueno, vamos a ver. Los únicos premios que he tenido en mi vida de poesía, pero estoy muy orgullosa de ellos. obviamente, obviamente, y no es para menos. Sí, Esto la verdad que desde aquí vamos a hacer un llamamiento a que la gente acuda a este tipo de eventos porque sí, igual sí, sí, que se van sí, a tantísimos sitios, yo creo que eventos, ya sean del estilo que sea, pero que sean a este nivel culturales, de gente que participa, sí. gente de a pie, de gente de calle, que escribe poesía, que se conoce a mucha gente, vamos a hacer aquí un llamamiento y yo me voy a poner como deberes todos los que vea por aquí cerca, intentar acudir con la idea de eso, de abrir un poco más las puertas y conocer a más gente, porque me parece muy interesante. Esto Sí, también sí. nos da pie a lo que dijimos al principio. Nosotros nos conocimos en el Poetrix de la Casa de Ujú, Patraix, aquí en el barrio de Patraix sí, de Valencia, y donde coincidimos bastante a menudo. Y tú también has estado en más recitales, en Torrente, en Alacuás, en sí, Alboraya, nada, como me pues. dices. ¿Qué tal son para ti estos encuentros ya un poco más a nivel de tú a tú? Un poco más estos recitales de tengo mi momento, subo y aquí que me escuche la gente. ¿Cómo los vives? Ay, yo muy ilusionada, la verdad. Yo la verdad es que a mí me gustan mucho. Yo siempre digo que es para mí tanto los encuentros de poesía como cuando voy a un recital y ahí recito y expongo mis poesías, pues son como una medicina para, me voy a poner más, Ujú. una medicina para el alma. Para mí son algo muy especial. Conoces mucha gente, conoces diferentes formas de hacer poesía, diferentes voces, diferentes. Y, y es Ujú. compartir y eso es muy importante porque mucha gente a lo mejor a mí me dice, ay, hoy te veo por ahí con la poesía y tal. Y yo lo que digo siempre es,
que no es algo tan inusual, porque es que la poesía se tiene como algo rarito y de raritos y encima algo que aburre. ¿Mm? Ujú, Entonces digo, pues como el que le gusta el ajedrez y se va a torneos de ajedrez, como el que le gusta coleccionar coches y se va a sitios donde exhibirlos, pues estos encuentros y estos recitales pues son así. Y yo, por ejemplo, en la Casa de Patrais, que ya llevo 2 años largos, algo más de dos ujú, años, pues yo he llevado amigos y amigas que no son del mundo de la poesía y no tienen nada que ver y salen encantados. ujú. Y hay gente que sale llorando con poesías que se dicen. Y es una forma de decir, no me da vergüenza, que a lo mejor estoy escribiendo esto y digo, madre mía, si leo esto se van a reír de mí. Y ves que no, nadie se ríe y es que es algo que está muy bien que haya esos Sí, espacios. sí, de hecho aquí alguna vez lo hemos comentado en el podcast y siempre decimos que estos espacios son, según mi punto de vista, lugares seguros, porque al final Sí, uno sí, sí, puede sí. leer lo que quiera, que no va a haber una mala cara, nadie va a decir No. nada, una mala palabra, luego al final se aplaude y por dentro tú te lo llevas, si te ha gustado más te lo quedas y si no, pues bueno, pues has escuchado un poema distinto y demás, pero es muy enriquecedor y lo bueno que tiene que luego termina todo y tienes allí a la persona que lo ha escrito y si te ha gustado mucho te Exacto. acercas y le dices, me ha encantado el poema que has hecho hoy y eso Mm, a todos nos gusta, tanto a la persona que escribe como a la propia persona que lo ha escuchado, el poder mm, a lo mejor preguntarle al autor y decirle, cuéntame un poco más de este poema, ¿no? Y eso claro. me parece muy, muy bonito y también desde aquí mmm, que no desaparezcan estos sitios. Pero es No, verdad no, lo que no, tú no, decías, que no, en Valencia hay no. mucho, ¿eh? En Valencia hay Sí, mucho y yo sí. lo noto. Ujú. Yo estuve, por ejemplo, bueno, y Gabriel también, Gabriel Jiménez Morera también, que nos invitó María Vicente, que también va a Poetris, Sí, sí, a sí, sí, una sí. librería que yo sí que había oído hablar mucho de ella, que está en Ujú, Giorgeta, Vuelo de Palabra. ujú. ¿Has oído hablar de ella? No, no lo había escuchado Bueno, yo, no, pues no. ya cuando nos veamos, o ya te diré, Ujú, que también se hacen recitales, presentaciones, y estuve hace un mes, eso, algo más de un mes allí también recitando. Pues ujú. hay librerías como esa, está lo de Poetries, está el Caf Café de Sí, hay muchos sitios, Benimacle, sí. ahí he estado yo una vez. Y hay muchos más sitios. Y luego Sí, las también está el asociaciones. Volander. Estuvimos hablando hace poco también con Ujú. otro compañero de aquí de Valencia que Sí. decía eso, que teníamos pendiente acercarnos al Volander también. Ujú. Y bueno, No, son sitios bonitos. yo el Sí, sí. volanter no lo conozco. He oído Ujú. hablar de él, por supuesto, pero como lo de vuelo Sí, de palabra, que había oído hablar de esa librería y no había ido nunca hasta que he ido, pues igual, al volanter, pues a lo mejor un día, por lo que sea, pues puedo de hecho, ir. estos sitios al final, yo no sé si ellos son conscientes de estos locales, pero al final Ujú. la gente que va allí le tiene mucho cariño a estos sitios por lo que Sí, siente, por cómo lo sí. expresa. Ahora, por ejemplo, en Granada hay un sitio muy famoso que se llama La Tertulia, que es igual, Ah, es un bar, café que puedes ir allí y puedes subir con la guitarra, puedes leer mm, poemas y lo acaban de cerrar ahora. Han anunciado después de muchísimos años el cierre ahora y a ah, mí qué pena. mmm, me ha dado como esa pena decir, yo iba ahí de joven ahí a ver estas cosas y tal, Claro. y me ha dado como pena el hecho, pues claro, cada uno, pues la gente se jubila, tiene que cerrar, Sí, pues a lo bueno. mejor no es Mm, rentable, pero ujú. da pena porque es parte de la historia de mucha gente de ir a visitar estos sitios. Entonces me da Sí, que esta gente, pues bueno, al final tenemos que protegerlos como yendo a esos sitios y estando ahí también, ¿sabes? sí. Vale, mira, quiero que entremos a hablar de uno de los temas más importantes que ya lo hemos tocado, pero quiero que Ujú. profundicemos un poco. Me gustaría que habláramos un poco de tu visión de la mujer y la poesía, un tema que podríamos estar aquí 70 Uf, horas hablando, pero bueno, vamos por lo menos horas y horas y horas. a darle un poquito de entrada aquí en el podcast, que hasta ahora no habíamos hablado. Hay Ujú. grandes poetas, obviamente, que enriquecen nuestra historia con sus trabajos, pero me Mm. gustaría que profundizáramos un poco en tu forma de ver ese camino que ha tenido las poetas o poetisas, como estamos diciendo. Esto es un Ujú. tema. La nomenclatura de poeta o poetisa puede tener, según quien la escuche, puntos más negativos hacia una o hacia otra. Yo Sí, acostumbro a sí, decir sí, poeta para todo, sí. pero desde el punto respetuoso, obviamente, al nivel y con la mayor admiración de todos nuestros antecedentes. Cuéntame un poco tú cómo ves este camino que ha tenido la mujer en la poesía desde los inicios hasta ahora.
Bueno, pues te cuento y empiezo con lo de poeta y poetisa. Vamos a Ujú, ver, poeta, poetisa. Pues actor, actriz, bueno, femenino, masculino, da igual, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha convertido en un término peyorativo, lo de poetisa. Yo también acostumbro ya a decir poeta porque no me gustan las discusiones, me gusta el respeto y me gusta respetar y que me respeten y bueno, pues ya está, no hay ningún problema en decir poeta y ya está. Pero sí que es verdad que yo en mi interior muchas veces, y lo pongo a veces en mis libros, y tengo poemas de poetí que lo dedico a poetisa, he dicho muchas veces que deberíamos reivindicar poetisa, por una razón, porque precisamente, ¿quién eran las poetisas? Las mujeres que bueno, como es mujer hasta que se case, pues que se dedique a algo, a escribir sus cositas, pues escribe, pues escribe. Entonces era como el juego cursi de la mujer escribiendo a los pajaritos, a las flores, y entonces es como decir, pues no, yo soy poetisa, pero escribo a los flores, a las flores, a los pajaritos si quiero, pero también puedo escribir a otras cosas. En ese sentido yo lo reivindicaría, pero bueno, da ujú. igual, no, esa es mi visión. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de la historia, igual que en otros artes, las mujeres han estado relegadas. Muchas mujeres han tenido que escribir con seudónimos en la literatura Ujú, y, y otras en contra un poco de contracorriente. Por ejemplo, tenemos grandes poetas, como voy a centrarme más o menos siglo XIX, siglo XX, españolas, Rosalía de Castro. ujú. Rosalía de Castro destacó por su intensidad, por su poesía tan interior y tan desnuda que lanzó, pero en un principio era eso, era una mujer que, bueno, escribía sobre sus cosas, sobre sus flores, sus ríos, y luego, pues hay un movimiento que consideramos, o bueno, que consideramos que es así descrito, la Edad de Plata del siglo XX, como en la generación del 27, en el que si a cualquiera le decimos poetas del siglo de la generación del 27, bueno, Lorca, Alberti, bueno, poetas mujeres o poetisas, no sabían decir ninguna. Las Ahí a sin mí no me ahí no me pillas porque está la sin sombrero, efectivamente. Sí, Me vas a sí, la hablar de sin la sin sombreros. sombrero, la sin Efectivamente. sombrero. Sí, Pero, sí, sí. sí, claro, no, sí, yo sé que a ti no te pillo, pero No, no, totalmente de acuerdo. Y por aquí va la pregunta. O sea, yo iba por aquí sí, porque ese punto en concreto, para quien no lo sepa, a la par que la generación del 27, sumamente conocida por los poetas masculinos, es lo que tú me estás ujú, diciendo. Había una cantidad de mujeres como Concha Méndez, muchas, Josefina de la Torre, muchas, muchas, Rocha muchas. Chacel, hay muchísimas que precisamente se reivindica un poco eso por llamarlas las sin sombrero, ¿no? Sí, Porque estaban ahí y yo creo que ahí hay que hay que sacarlas a relucir porque obviamente era una época distinta, ¿no? Pero es lo que me venías diciendo. Entonces, ujú. continúo hablando de esto que me parece muy interesante. Generación del 27, esas mujeres que no tenían visibilidad, la gente no las conocía. No tenía visibilidad, la gente no las conocía y es una época de poesía muy buena, la Edad de Plata de la poesía española, como se considera. Bueno, aquí en España, luego también tenemos la Uh-huh, edad de plata oro de la literatura hispanoamericana, por otro lado, pero uh-huh, y en poesía. Y luego pues surgen poetas, mujeres más aisladas que resurgen. He puesto el caso de Rosalía de Castro porque es así, porque en ese uh-huh. romanticismo tardío español al que pertenece Rosalía de Castro destacó por eso, pero había muchas más mujeres como ella escribiendo, a los pajaritos, las flores o lo que sea, pero cada uno escribe a Sí, lo sí. que quiere. Es que Uh-huh, tampoco hay que, lo que hablábamos antes de los temas. Y por ejemplo, luego surgió la figura de Gloria Fuertes,
Ujú, Gloria Fuertes, en un principio siempre se la ponía como, bueno, la de niños, y luego indagas en la poesía de Gloria Fuertes y tiene unas poesías, aparte de las de niños, que son buenísimas, ujú, espectaculares también de tema social. Ella escribió de tema social bastante. Y así en general, y si nos retrotraemos anteriormente, a épocas anteriores, pues igual, en la literatura clásica tenemos grandes poetas, en España, bueno, pues Santa Teresa de Jesús, y luego en Hispanoamérica, Sor Juana Inés de la Cruz, ujú. que no tenían nada que envidiar los otros místicos a ellas, o sea, no tenían nada que envidiar una a la otra, pero en el estudio de la poesía, esas mujeres salieron por sí mismas, pero porque era una poesía que estaba ahí y una forma de escribir que tenía que salir. Pero es que como ellas había otras, lo que quiero decir es que hay nombres muy aislados. Sin Ujú. embargo, de hombres, pues hay muchos hombres. Y luego no nos tenemos que olvidar que igual que en la pintura, cuando tú te encuentras un cuadro y pone, por ejemplo, escuela de Tiziano o de otro pintor, ese está pintado por una mujer, Sí, casi se siempre. escondían detrás de seudónimos de hombres para Claro, intentar conseguir salir a eso. flote, porque si ponían ya el nombre de una mujer ya era como que ya, no, ya No, no vale. no Claro, vale. claro, claro. Y los clásicos igual. Claro que Claro. había mujeres detrás escribiendo. También estamos hablando a lo mejor de épocas en los que, en los clásicos me refiero, en los que había mucho analfabetismo y Ujú. las más analfabetas las mujeres, por supuesto. Y luego ya nos vamos a la época actual. La mujer en la poesía en concreto, pues está claro que ahora mismo vas a los sitios de poesía, el hoy, y en la casa de Patrasito que hay más mujeres que hombres. Pero bueno, Sí, igual que si vas al baile, que si vas... O sea, sí, de sí. hecho es curioso porque ahora digamos que yo lo que es raro ver hombres cuando los ves escribir A que poesía, sí, ahora a que es sí, bastante raro. De hecho, a esa era que una sí. pregunta que te iba a hacer, que era si creías que actualmente se escriben más las mujeres que los hombres, pero era un poco Ujú. pensando en esto, aunque ahí tengo mis dudas. Yo no sé si escriben más hoy en día poesía mujeres que hombres, pero sí da la cara más la mujer por la poesía actualmente que el hombre. Quiero decir que a lo mejor hay hombres ahora que en su casa escriben, pero luego les da vergüenza o consideran que no, no le gusta publicarlo o algo, pero Ujú. sí es cierto que yo noto que actualmente la mujer obviamente está muchísimo más en bandera ahí con la poesía hoy en día. Sí, Hoy en sí, día. sí, 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 está claro. Y la gente mucho más joven de tu edad o eso, no lo sé, porque yo ahí Ujú. más o menos desconozco un poco en círculos de gente que sea muy joven, no lo sé, si hay más chicas que chicos. Lo, Yo diría que sí, yo gente joven, yo lo que veo más, claro, sobre todo por redes sociales y demás, son eso. mujeres. También veo hombres, es decir, Ujú. que gracias al tema de las redes sociales es una posibilidad de conocer a mucha gente y sí que veo tanto Sí, hombres como mujeres, pero siempre se ve muchísimo más a la mujer ahora en pantalla presentando sus poemas y me parece muy interesante. Bueno, de hecho, sí, sí, sí. aquí actualmente también hay poetas como Elvira Sastre, como Patricia Benito, Luna Miguel. Ujú. Hay poetas aquí hoy en día que son famosas a nivel nacional e Sí, internacional sí, sí, y, claro. y que son muy buenas, quiero decir, Ujú. que no solo a nivel de solo redes sociales y demás, sino publicamos en su libro y demás. Creo que aquí yo no sé cómo lo ves tú, pero desde mi punto de vista, obviamente, claramente, pasa Ujú. la mujer de ser inspiración en lo publicado Ujú. en los poemas de aquella época, digamos, musa de esos poetas de entonces, a ser un sujeto hoy en día totalmente activo Activo y con una de... voz donde habita la libertad y el feminismo de reivindicación y demás por la Ujú. mujer. Y creo que eso sí que se ve hoy en día. Hoy Sí, en sí, día sí que sí. veo eso. No, no, sí, por supuesto. Pues de la primera pregunta que es la poesía, eh,
la respuesta que tenemos todos en cabeza de Becker, gran poeta romántico, o sea, a mí Becker como poeta me encanta, pero poesía eres tú, a la amada, a la mujer, a que la mujer escriba un poema y a lo mejor le diga a su pareja, un hombre, una mujer o quien sea su pareja, poesía eres tú. Lo has explicado muy bien, sí, sí que es de verdad. hecho, este tema, perdona que te corte, me hace una reflexión no que nada. me gustaría comentarlo, y es que tampoco tenemos por qué martirizar lo que se escribió en aquella época. Obviamente ahora hay que defender esa libertad, esa igualdad, ese feminismo dentro de la poesía, por supuesto, pero quiero decir, hay que entender también el contexto histórico, cultural en el que se escribieron algunos de esos poemas. Lo digo porque muchas veces en redes sociales veo, pues poesía eres tú, ¿no? Y con un carácter como un poco peyorativo, porque es como, ya, tú mujer eres poesía, y es como, ¿por qué? O un poema que se hable del cuerpo de una mujer, ¿no? Y es como que la gente como que le produce un rechazo de por qué estás cosificando a la mujer en este aspecto. Hay que entender también un poco el contexto en el que se escribió, era otra época, todo esto era como mucho más cerrado y de alguna manera quiero decir que tenemos que abrir la mente y obviamente... Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente, es lo que quería decir. 100% de acuerdo contigo. Vamos a ver, que poesía eres tú y Becker porque le gustaban las mujeres y bueno, y si le gustaban los hombres, pues no estaba bien visto decir poesía eres tú a un hombre en esa época, vamos a suponer. Pero bueno, si le gustaba la mujer, pues poesía eres tú. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo 100%. Que no, por supuesto. Igual que otro tipo de temas. Sí, yo también escuché una vez un comentario muy curioso, que yo no estoy de acuerdo con él, pero de Neruda, no sé qué, que hay un poema que dice, dentro de 20 poemas de amor y una canción desesperada, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Sí. Pues es otro ejemplo que también he visto. Yo he escuchado comentarios, no sé si lo has escuchado tú, Eloy, de me gusta como callas. Claro, quiere ver calladita a la mujer. Y yo cuando escuché ese comentario, estaba en un sitio escuchándolo y presencialmente, y yo dije, tierra trágame, pero vamos a ver, no es que quiera ver calladita a la mujer, es una expresión suya hacia lo que siente. Como si yo quiero escribir a un hombre y quiero poner tu silencio me impregna de... ¿Qué quiero? ¿Verle calladito? Claro, no. Yo iba un poco por ahí, a ese nivel sí. Iba a nivel de que hay que entender el contexto cultural de la época, por supuesto, en el que, por supuesto. Pues sí, había, podemos decir que estaban todos estos micromachismos a la hora de hablar, estaba mucho más aceptado la manera en la que se hablaba de la mujer y demás. Exacto. Que no significa que hoy en día se hiciera así o tal. Eso ya está ahí, son grandes poemas en su época, que ahora si no lo sacamos de contexto y nos quedamos con el valor literario que tiene, obviamente tal. Pero como todo a nivel de intentar sacarlo de contexto, pues claro que se le puede buscar a todo esa vuelta. Por eso digo que de alguna manera es lo que estaba intentando decir, que tenemos que intentar valorar el momento y tal, y si obviamente no nos gusta, porque actualmente yo no quiero leer ese tipo de poesía, pues, no lo leas, directamente. Es obvio, ¿no? Es obvio, pero sí es cierto que hay que entender, abrir un poco la mente y entender esa situación. Si estamos hablando a lo mejor de alguien que escribe eso hoy en día, y ahí pues puedo entender que se le pueda reprochar a ese autor, a esa autora, ¿cómo dices esto, hombre? Hoy en día, como sí, tenemos ahora mismo, ¿no? Claro, depende de lo que digas y cómo lo digas. Es como lo de poeta y poetisa, lo que hemos hablado antes. Si lo dices bajo el punto de vista que yo he explicado antes, sería reivindicativo, pero si lo dices como poetisa, que no vale nada y que solo escribe de pajaritos y florecitas, pues claro... No me Eso me parece un gran ejemplo, Marga, porque es lo que tú dices, tú a lo mejor lo estás viendo algo reivindicativo, el llamarte poetisa, y otra persona que lo escuche te puede decir, si poetisa eso no lo decían de manera por separarnos de los poetas y porque fuera como más tal, ¿no? Por dejar ahí ese cambio y esa marca, y tú por dentro lo estás haciendo con una idea totalmente contraria, con una idea reivindicativa y marcar.
de que si hay actor y actriz puede haber poeta y poetisa, de esa Efectivamente. manera. Pero bueno, eso Entramos quizá en esa política que hay también entramos un en poco de esa género. política, Sí, sí, pero sí, sí, sí. que yo no voy a discutir por eso, por supuesto, yo por eso no, pero es así, es la Bueno, podemos realidad. resumir de alguna manera que sí, que el cambio obviamente ha sido un cambio a mejor. La visibilidad de la mujer Sí, dentro de la poesía por es, supuesto, es muy buena actualmente, sumado a ese empuje que yo creo que es mayoritariamente femenino dentro de la poesía sí, y, sí. y que es una evolución clara dentro de la poesía. Y que una Hay un mujer, tema... perdona que te corte, Sí, Eloy, solo una sí, puntualización, sí. y que una mujer pueda subirse, coger un micrófono y recitar un poema suyo, yo qué sé, erótico, madre Ujú. mía, Claro, ahí está el eso cambio, obviamente, a, la cultural y la evolución. a las personas que Claro. escriben poesía erótica. Mira, por ejemplo, uno de los temas, cuando me has dicho de los temas, pues a lo mejor un tema que no es que me sienta incómoda, pero que yo nunca he tratado es el erotismo, perdona que beba un poco de agua, Ujú, el erotismo en sí. Yo poemas eróticos en sí no tengo, o sea, a lo mejor ahí, por lo que sea, ujú. pero Sí, sí que he oído. suele ser como quizá más difícil a lo mejor ponerse en ese tipo de temas, como en este caso Sí, el erotismo. A mí también me pasaría, ¿eh? Yo creo que puedo hablar más del deseo, de la sensualidad y demás, más incluso que entrar en el erotismo propiamente dicho, porque exacto, quizás no daría con las palabras adecuadas, ¿no? Pero exacto. sí. Pero yo sí que he oído poemas en recitales de mujeres de poesía erótica que han sido muy bonitos y muy bien. Ujú, Pues eso hace unos años, no hace tantos, hace 30 ujú. 40 años, no hace tanto, que una mujer recitase un poema erótico, pues no estaba tan bien visto. Sí, sí. Eso es Y un gran menos avance. mal Y, que hemos me, avanzado en ese aspecto. Tremendo, claro. y menos mal, por Sí, 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 sí. supuesto. O poemas sobre que se refleje. Yo en mi libro sí que tengo un poema, el amor homosexual, por ejemplo, Ujú, también. ¿Mm? ujú. Pues todo eso, pues claro que son grandes avances, por supuesto. Sí, sí, no, y que así siga. Yo creo que hoy en día, Mm, obviamente, se puede evolucionar muchísimo más, pero estamos en un punto que me parece que dentro de la poesía se puede hablar de mm. prácticamente todo. Y yo creo que, como en todos los temas, siempre y cuando haya respeto y entendimiento, Respeto, entendimiento y que quien lo escriba y quien lo recita sea de corazón, sea algo efectivamente. que, porque no puedes obligar a alguien, yo lo he dicho del amor homosexual, pues a lo mejor yo le puedo decir, ah, inténtalo, pues no, si no te sale, no te sale, y Claro, si te sale, claro. te sale, y ni obligar, pero respetar si lo haces, ya está, Que es... también te digo que yo creo que también estamos en en un momento social en el que también gran parte de las cosas que digas siempre va a haber alguien a quien le va a molestar algo. O Ay, sea, bueno, que por claro, mucho por que tú lo supuesto. hagas con tu mejor situación, no hablo en particular del tema de la mujer, hablo Sí, en general de lo que hables, que ujú, por mucho que tú creas que lo estás haciendo de corazón, como tú bien dices, o que lo haces sin ningún sí, tipo de ánimo de ofender a nadie, siempre va a haber alguien que lo va a ver como un ataque o como o le va a buscar las cinco patas para decir, es que esto, pues claro, entonces, pero bueno, ahí está un poco claro, la claro, apertura de mente sí, que sí. tengamos, ¿no? Y la mujer en la poesía, pues igual, yo puedo tener poemas que alguien que le busque cosillas, oye, bueno, pues, si, ¿qué pones aquí? Pues bueno, no me transmite todo lo Ujú, contrario o no le guste, pero bueno, es que siempre va a haber la rosca que diga por qué efectivamente. este poema, pero bueno, Pues mira, eso... ya hemos nombrado, yo creo que hemos nombrado aquí a grandes poetas de hace años, de ahora, actuales, Ujú. y bueno, como pues podríamos estar hablando muchísimas horas de Sí, esto, pero bueno, quiero que hablemos de algún tema más. Me sí. interesa mucho que saltemos ahora al tema del edadismo dentro de Ah, la vale. poesía, Muy bien, ya que muy me bien. pareció un concepto muy interesante que lo estuvimos Sí, hablando, ¿no? Yo creo que de alguna manera la poesía quizás se queda un poco más relegada a personas más mayores. ujú, El concepto que tiene la gente es como tú bien decías antes,
Me ha gustado eso que has dicho, de como que hay mucha gente que la ve como de gente más rarita. Podríamos añadir Sí. también ahí este tema, pero Ujú. vamos a discutirlo un poco porque Ah, también vale, vale. creo que hay un auge muy interesante de gente joven dentro de la poesía. Ujú. Pero cuéntame un poco tú este concepto de edadismo dentro de la poesía. Pues el edadismo dentro de la poesía yo lo enfoco más que nada a la hora, o sea, lo uniría a más que qué es poesía, cuál es, qué se entiende por poesía, o cuál es la poesía buena, o cuál es la Ujú, poesía mala, o esto es ujú, poesía o no es poesía. ujú. ¿Mm? Entonces, ¿tú, sí, Entonces, tú podrías decir que existe una poesía buena y una poesía mala. ¿Hay una manera de clasificarlo eso? no, yo no. Yo es que ya en el principio del podcast ya he definido ese concepto. La poesía está Ujú, en todo y es el lenguaje de los sentimientos. ¿Cómo voy a decir yo que interpreto así la poesía, que hay una poesía buena y mala? ¿Yo voy a mandar sobre los sentimientos de otras personas? No, no puedo. efectivamente. No puedo mandar sobre el sentimiento de otras personas. Hay personas que no han sabido casi, ya más mayores, estoy hablando de muy mayores, o que ya han fallecido o muy mayores, que no han sabido casi ni leer ni escribir y te recitan unas poesías que algunas son suyas y otras son que las han escuchado, pero las Ujú, recitan porque llevan ese alma de poesía encima de ello. ujú, Entonces, esa persona que no sabe casi ni leer ni escribir, pero para transmitir una poesía te hace una rima fácil, por decirlo de alguna manera, eh, ¿cómo voy a decir yo que esa es mala poesía? No, ujú. precisamente. Es que ahí está por ejemplo, la profesora esa que tuve yo en segundo debut, a mí me hundió en ese momento, luego ya Claro. retomé y tal, al decirme todo eso de, te queda mucho y no sé qué, y bueno, casi me dijo que lo que había escrito, claro, pues, con 16 años que iba a escribir yo, pues ya ves tú, por lo que escribí. Pero fíjate en ese momento que hubiera sido un momento perfecto para que te hubiera alentado y haberte dicho, oye, pues Claro, mira qué bien, nadie claro, hace esto, tal, y haberte claro. dado un empujón que todo lo contrario, ¿no? Que te hubiera lanzado al estrellato. Claro, Y por claro. ejemplo, nuestro compañero de Poetris, Tony Arenas, y Ujú, otros que hacen ese tipo de poesía más rimada, más cómica, por decirlo de alguna manera, pues hay personas que a lo mejor entienden, uy, esto que... No, es lo que hemos dicho, tú lo has dicho yo también, que no ujú, somos capaces de hacer eso. ujú, ¿Por qué? Es que, ¿dónde está la poesía buena y la poesía mala? La poesía buena es la que rebusca y encuentra palabras donde no las hay y hay que inventárselas. Y la mala, mira, te voy a contar una anécdota que tuve yo en una feria del libro. En una feria del libro de Alboraya, además. Yo estaba con mis libros, que bueno, no se vende poca poesía, pero bueno. ujú, Y yo siempre que voy a alguna feria del libro, dejo mis libros y que los ojeen. Y yo soy de la... Yo hablo mucho, ujú, ya lo ves, soy muy ujú, dicharachera. Suelo ser una persona, pues, sociable, bastante sociable, con lo cual a mí hablar con la gente, sea la que sea, no me cuesta trabajo. Y yo, bueno, pues oje, la poesía no. Y la mayoría te dicen, no me gusta, no me gusta. Y digo, bueno, pero... Y una señora se acercó y empezó a leer. Y cogió uno de mis libros, no me acuerdo cuál, el que sea, y dice, ay, qué bonito tal. Dice, es una poesía, que me acuerdo perfectamente por la contestación también que le di luego yo. Es una poesía muy sencilla. Y yo, en ese momento, son segundos que dicen, muy sencilla, puede ser una de dos cosas. Una, es una poesía que se escribe en nada, la puede escribir un niño, o es ujú, una poesía que llega, porque es sencilla. Y yo le respondí, es que la poesía es el lenguaje de los sentimientos y del alma. Yo debo ser una persona sencilla. Y me dijo la señora, qué bonito lo que me acabas de decir, qué palabras más bonitas. Pues ahí yo te transmito todo de lo que estamos hablando, mi respuesta. ujú. Sencilla, yo soy a lo mejor una persona que a lo mejor con
palabras cotidianas puedo transmitir mis sentimientos. Hay otras personas que no. Yo voy a decir que una persona que utilice un lenguaje más elaborado, de otra manera, hace mala poesía, yo buena, o al revés. No. Es No, como son estilos distintos. Son son estilos distintos estilos porque, distintos. claro, Son al estilos final distintos. que una poesía sea compleja, compleja me refiero a la hora de Sí, el entendimiento, con muchas lenguaje, palabras y tal, entendimiento. puede ser muy buena, pero a lo mejor a la gente lo que tú dices no le llega y alguien se adapta más a un lenguaje un poco más sencillo, más Sí. coloquial o más cercano, ¿no? Claro. O al revés, depende del contexto, depende de cómo sea, depende del momento, Ujú. del público, como todo, una película puede gustar a un determinado público, otras no. Sí, yo por puntualizar un poco, sí es cierto que creo que de alguna manera tendríamos que, o sea, quiero decir, no todo es poesía, no porque yo escriba y diga esto es un poema, ya es poesía. Al final el poesía, Sí, claro, creo que la siempre, poesía tiene que tener al menos un sistema equilibrado, digamos, entre la técnica y el propio contenido, ¿no? Y sí. podríamos decir el contenido emocional que expresa, como tú estás diciendo, lo que transmite a nivel de sentimiento, ¿no? Yo creo que la clave un poco Ujú, es ese uso del lenguaje con, digamos, esa capacidad de evocar emociones en quien la lee. Bueno, en quien la lee y también en quien la escribe, porque cuando uno está escribiendo poesía, yo creo que también está ahí a flor de piel y eso se nota ujú. mucho, ¿no? Y al final, la poesía ahí, si consigue hacer como tú estás diciendo, esa conexión con la persona, para mí eso, obviamente usando ciertos recursos literarios, que haya Sí, armonía sí, en el por mensaje y tal, supuesto. yo sí creo que ahí estamos ante, bueno, un poema que a esa persona le puede parecer que es un buen poema. Que es lo que Ujú, estamos hablando, algo que a ti te puede encantar, otra persona dice, pues no me he enterado de nada de lo que ha dicho, a mí no me ha llegado absolutamente nada. ujú. Bueno, es ahí un poco también la magia de la poesía, ¿no? De que hay gente a la que llega, gente a la que no, a lo mejor para ti te parece un poema de lo mejor que has escrito y de lo que está más elaborado y la gente no lo entiende y Y tú, no lo bueno, entiende o no le claro. llega o lo que sea. Sí, hombre, yo siempre he dicho, y uniendo tus palabras, Eloy, que a mí me ha ayudado mucho mis estudios, por supuesto. Claro. Al haber estudiado filología hispánica, pues claro que me ha ayudado muchísimo y al haberme centrado mucho en la literatura y haber leído tanto y haber leído tanta poesía y tanta literatura, claro, la técnica está claro. A mí Ujú. la técnica que, que tengo y que entiendo, pues claro, eso me ha ayudado muchísimo. Que yo no hubiese estudiado, pues hubiese tenido eso que digo, que es que desde pequeña me salían a mí esas cosas de inventarme una canción, de inventarme no sé qué, pero lo hubiese hecho de otra manera, por supuesto, con otra técnica, me imagino. O sea que Ujú. yo no desprecio la técnica para nada, Obviamente hay parte obviamente del poema. es, es Te parte, iba a hacer... sí, Dime, sí, dime. sí. Termina, No, termina. no, que por ejemplo los talleres de poesía son Ujú. muy interesantes. Se Claro. deberían hacer más talleres de poesía, incluso para personas que no han escrito nunca. Sí, de hecho Simplemente, yo creo que hay gente que quiere escribir y no sabe un poco cómo empezar y yo creo que en un claro, no taller de sabe cómo poesía... empezar. Sí, sí, los Ujú. talleres de poesía. Yo he dado alguno, pero a niños pequeños, en colegios he dado algún taller. Pero Ujú. talleres de poesía para adultos, que sí que los hay, es que los No, hay, y ayuda pero mucho. Aquí me estuvimos ayuda. también entrevistando Ujú, a una amiga de Madrid, una poeta también, que estuvo aquí sí, en el podcast, a Cristina Altuzarra, y ella ujú. hacía mucho, hace talleres y demás, y hablaba un poco de este tema, talleres Ah, pues de mira, ayuda a ciertas escucharé. personas, de, Sí, pues, que pueden ser a niños, gente que tenga algún tipo de problema, incluso sí, sí, como algo sí, terapéutico, o sea, que puede ser el sí, escribir, el soltar aquí un poco liberar esos sentimientos que llevamos dentro, ¿no? sí, por Em, supuesto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees Ujú. que hoy en día consume más poesía la gente joven o la gente mayor? A ver, si unimos el concepto de poesía también, porque luego está la música, el tema musical, el tema de las nuevas corrientes de poesía que surgen ahora, o de microrelatos o de encuentros de poesía de los que me has hablado antes, Ujú.
Pues tal vez se esté volviendo un poco a que la gente joven en este momento consume más poesía que la mayor, porque la gente más mayor sí que es verdad que llega un momento en el que cuando le hablas de poesía casi todos te dicen que se aburren y que eso no les gusta. Yo Sí, de hecho creo, eso te iba a preguntar, porque termina y ahora te voy a hacer esta pregunta del aburrimiento que me... sí, pues es que lo digo sin tener estadísticas, sin haber ahondado en el tema. Estoy hablando sin tener un Sí, sí, conocimiento tu punto de preciso vista, tu del punto de tema, vista. mi punto de vista, porque de las personas, yo tengo ahora 61 años. El mes que Ujú. viene, el 4 de mayo, cumplo 62. Pues personas a lo mejor a partir de 50 años o 50 y tantos en adelante, a todas las que les dices, aunque les llevas, como te he dicho antes, a recitales y salen llorando por poemas y tal, pero casi todos te dicen lo mismo, es que no me gusta la poesía. Dice, ay, te vienes a... Es que no me gusta la poesía, me aburre. Y yo creo que en la Ujú. gente joven, como la poesía se ha plasmado ahora más como va muy ligado también a letras de canciones Sí. y Ujú. a cierta música como el rap o algo, bueno, Ujú, ujú. con cierta música que sí que incluye mucho el ritmo, la rima, yo creo que actualmente en este momento sí, sin estar 100% segura, me decantaría por decir que en este momento actual más la gente joven, la gente a partir de Sí, sí, 50 años. y también yo creo que el tema de las redes sociales, que lo hemos dicho muchísimas veces aquí en Sí, el podcast, yo también creo las que redes sociales, ayuda a que se vea exacto, mucho más y se ve sí, mucho más la gente joven. Mira, lo que me habías dicho ajá, antes de la poesía aburrida sí, ah, sí, me parece sí. interesante. ¿Por qué crees que hay gente que considera la poesía aburrida? ¿Qué es lo que hace que la gente diga, me parece que la poesía es aburrida? Porque a la gente que realmente consumimos poesía no nos parece aburrida, pero de Sí, hecho nos parece sumamente interesante y buscamos sí. y encontramos y hablamos con otra gente que lee poesía, pero ¿por qué? ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues por varios motivos. Un motivo sería a veces la forma de recitar la poesía. Y ya me centro incluso en grandes poetas de la historia, en la historia reciente hay grandes poetas. Y mira, por ejemplo, me viene a la cabeza Alberti, pero me pueden venir otros, que cuando estaban en vida y recitaban sus poesías, eran aburridísimos. O sea, Ujú. era un tono de voz tan, no sé, Lento, tan pesado, ¿no? Quizá. lento, tan pesado, tan incidir mucho, como se enseñaba antes la retórica, ¿eh? Ujú, De aquí la pausa y aquí va otra pausa y aquí tiene que ir ujú, otra pausa, todo eso que eso se enseña así, la prosodia y la retórica y todas estas cosas, de filólogos y de literatos de cierta época. Y luego yo creo que en transmitirla, cómo se transmite, tiene mucho que ver. Y en que no se lleva, o sea, un recital de poesía, pero no se acompaña con otras cosas, no sé cómo decir. Mm, sí, que no se trata solo de leer y no, ya está, se no se trata también trata de solo de leer, sentirlo al leerlo. de Ujú, sentirlo al leerlo y luego también de acompañarlo, a lo mejor acompañar la música. La música ujú, siempre ha acompañado a la literatura. De hecho, ujú, el primer género literario de la historia es la lírica. Y la ujú, lírica siempre estaba acompañada con música. ujú, Entonces, para mí es la forma de transmitir. Y que tú coges un libro de poesía, y yo siempre que he ido a Feria del Libro, he dicho a alguien, digo, bueno, pues si un libro de poesía, es que yo no leo mucho eso. Digo, pero si no pasa nada, porque tú abres por un capítulo, te lees un poema hoy, mañana te puedes leer otro, no es como una novela o algo y te das que seguir un orden o tal. Pero es como ya la pesadez de decir, es que no voy a entender lo que ujú. me están diciendo. Y, y me va a aburrir porque se asocia poesía con aburrimiento y está mucho en la forma de transmitirla. Sí, la forma de transmitirla es muy importante. Por eso los recitales, cuando van personas
que dicen, me aburre la poesía, y van a ciertos recitales y ven que ahora, porque en eso sí también ha habido un progreso y lo ves en la Casa de Patras y en otros sitios, que ya no se recita la poesía de una forma más amena, y cada Ujú, uno de su manera y su personalidad de una forma más amena, una forma que ujú. llevas, que eres tú y lo transmites de esa manera, pero que tú lo que transmitas es lo que estás sintiendo al escribir Claro. o al escribir otras personas, claro. Ujú. No sé si me he explicado bien Sí, sí, o, estupendamente. Pues o mira, me he hecho un vamos a poco... pasar ya al bloque final porque ya llevamos 1 hora y cuarto de podcast y para que vayamos cerrando, porque Ujú. podríamos hablar muchísimo más, pero Oh, así también dejamos muchísimo. algo para otras oportunidades. Vale, Ah, mira, sí, ya sí. Yo cuando para... quieras. Efectivamente, y yo te lo agradezco. Mira, para ir cerrando siempre solemos hacer, suelo hacer una pregunta, son 2 preguntas, siempre suelo Ujú, preguntar que me recomiendes si puede ser algún poeta, algún poeta que a ti te guste, ya sea contemporáneo o sea clásico, ujú. alguien con que tú me digas, pues mira, a mí me gusta pues Alberti, alguno, y también si actualmente te estás leyendo algún libro, aunque no sea de poesía, o qué libro tuvieras en mente leerte. Lo digo porque así se conoce un poco más también un poco al autor. Entonces, ¿nos recomienda algún poeta que conozca o alguna poeta? Bueno, yo recomendar, pues lo que he dicho antes, en el descubrimiento de la mujer y la poesía, el tema que hemos dicho antes, Uh pues -huh, las personas que no hayan leído nada de Rosalía de Castro, uh -huh. recomiendo que lean Gran recomendación. Rosalía de Castro, tiene una poesía y Gloria Fuertes también, por supuesto, pero bueno, vamos a meternos, recomiendo Rosalía de Castro. Rosalía de Castro es que además, te guste o no, lo digo por las personas que a lo mejor es que te hace meterte en ti mismo, es una Uh poesía -huh. muy interior, muy, pero bueno, Rosalía de Castro. Pues muy bien, buena recomendación. Y ahora vamos, ¿algún libro que te hayas leído recientemente o que te estés leyendo o que te quieras Pues leer? mira, voy a recomendar un libro. Lo tengo. Un libro que ya me he leído, ya me he terminado de leído, pero voy a recomendar uno actual, de Uh -huh, una autora actual, uh una -huh, autora cordobesa. Ay, no me acuerdo de dónde era su pueblo, cerca de Cabra, que la conocí. Se llama Raquel Gil Espejo. Si la uh búscala -huh, por Instagram y eso, uh -huh. seguro que te gusta. Esta chica escribe poesía, novelas, tiene muchas, que se titula, este libro es buenísimo, tiene 500 páginas, pero para el que le guste un poco la historia y eso, ahora digo un poco de qué va, Entre la piel y el alma, de Raquel Gil Espejo. Genial. Es una autora muy, muy actual, será de tu edad o así, más o Uh menos, -huh, un poquito más mayor, pero no mucho más uh -huh, mayor. Y nos lleva por las calles y la historia de la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVI, en la que uh -huh. venían los barcos de las Américas, un poco habla de la esclavitud de esa época. Bueno, es un libro muy interesante y es una autora muy interesante, que ese libro me lo he leído hace poco. Y hay otro libro, pero es que lo tenía por ahí. Vamos a ver, te digo el título porque el autor, que ese libro ya me voy a otra temática y allá un autor, porque esta chica que he dicho yo, Raquel Gil Espejo, no es conocida, gran conocida en sí, pero debería serlo porque es una Uh gran -huh, escritora y como poeta también es muy buena, ¿eh? Es uh una -huh. chica que escribe muy bien. Y ya como más conocido, que fue premio Nobel de Literatura, creo que en 2017 por ahí, un japonés afincado en, es que no me acuerdo del nombre, lo tenía por ahí escrito. Yo Uh-huh. digo el título del libro, afincado en Estados Unidos, o sea, perdón, en Londres, iba a decir de Uh-huh. Estados Unidos, perdonadme el lapsus, y tiene nacionalidad británica. Uh-huh. El título del libro es Clara y el Sol. Uh-huh. Y Vale. es una obra muy buena porque fue escrita en el 2006, por ahí, bueno, hace ya casi 20 años o más. Y es muy actual. Habla
Es más futurista, habla de Sí, robot. lo tengo aquí, lo acabo de buscar, es Katsuo Ichiguro, se llama el autor. Ese, ay, que para aprender, pero es que lo tenía escrito por ahí porque para decir el nombre del autor. Y es que habla de un mundo en el que los robots es como tú tienes a tu perrita y la cuidas y es como tu familia. Pues en ese mundo los robots humanizados se compran para cuidar a adolescentes y a otras personas. Es increíble. También, ese no lo he terminado, lo estoy leyendo todavía, Ujú. pero es buenísimo. O sea, que Pues esos dos grandes libros recomendaciones, sí, sí. y dos recomendaciones, si te das cuenta, una de una persona no conocida, pero para mí que tenía que estar reconocida, muy joven, y otro muy conocido. Muy bien, Y muy de bien. dos temáticas muy diferentes. Así que ves, tengo mucho, soy muy Genial, genial. polifacética. Vale, pues ya por último, que quisiera pedirte si nos puedes leer algún poemita corto Ah, sí. tuyo. Es cierto que ya no has leído Un, algunos versos antes, pero léenos uno para ir cerrando y así cerramos con tu propia voz, que es lo que más interesa, yo creo. vale, pues a ver. Pues mira, me voy a atrever. Uno, has dicho que uno, ¿no? Uno, sí, sí, sí. Y así Como dejamos que la es, gente pueda buscarte. como es uno, me voy a atrever a leer uno de mi primer libro. Digo, me voy a atrever porque también tenía en mente leer alguno más actual, pero bueno, me voy a atrever. Ujú. Y voy a leer precisamente el poema que le da título tanto al primer libro como al segundo, Donde el alma se esconde. Este Ujú. poema se titula Donde el alma se esconde. Es un soneto. Hay un rincón donde el alma se esconde, donde guarda sus sentidos el aroma de tu piel, y desde allí solo se asoma para trepar en el aire como un duende. Hay un rincón donde el alma se esconde, donde tus besos son siempre una hora y se hacen eternos y no se borran. Déjamelos grabados allí siempre. Déjame una huella de tu tacto en mi piel y rodea mi cuerpo con tus sentidos para que dulcemente inundes mi ser, para que estallen por dentro mil sonidos y pueda darte mis ansias y mi sed de mujer que sueña despertar sus sentidos. Qué bonito, Marga. Gracias, Muchísimas gracias, Marga. Muy gracias, bonito. Oye, gracias a ti. que no seré yo quien te diga que no nos leas uno más actual si quieres, ¿eh? Que yo no te quiero cortar las alas aquí. Si tenías un No, segundo no, preparado, pues si tienes tenía un segundo preparado, preparado, bueno, pues el otro que tenía preparado son pues claro, cortitos. vamos a por él. Vamos a por él Bueno, pues también, claro. es precisamente el que me dieron el reconocimiento por la paz. Y Pues bueno, entonces hay que ir a por como, él. como estamos en época ahora un poco turbulenta, por favor, que haya paz en el mundo, por favor, por favor. Voy a leer ese poema. En Venga, el vamos a por él. nombre, en el nombre de la paz. En el nombre de la paz, no enarboléis banderas de guerra, ni torturéis las palabras del poeta. En el nombre de la paz, no ahoguéis de hambre a niños y niñas que solo saben de juegos y risas. En el nombre de la paz, que no hagan reuniones de corbatas que firman las paces de letras opacas. En el nombre de la paz, que la utopía de una inmensa paz no sea un sueño, sino una realidad. En el nombre de la paz quiero un campo de flores sin escombros, sin ruinas y sin recuerdos rotos. En el nombre de la paz, que no se inventen nuevas palabras para justificar las amenazas. En el nombre de la paz solo pido paz. Paz.
Qué bonito. Ojalá Gracias. resuene lejos, Marga, y Uf, realmente ojalá, llegue a la paz y que ojalá, realmente no tengamos ojalá. esto. Ojalá que sí. Muy bonito, me ha encantado. Marga, lo Gracias. único que te puedo decir antes de que cerremos es que gracias por haber estado aquí, por tu tiempo, y que si tienes alguna cosa más que añadir o algo que yo me haya podido dejar en el tintero, aunque como digo, podríamos haber estado hablando Uf. 40 horas aquí, pero si quieres algo, pues quisiera darte la palabra a ti por si me he dejado algo, así que es tu momento. No, nada, yo lo único que puedo decir para terminar es darte, Eloy, enormemente las gracias por permitirme este espacio, porque dentro de lo que hemos dicho del edadismo, yo no tuve la oportunidad que por suerte y bien ganado tenéis los jóvenes de ahora con redes sociales, etcétera, y que estos espacios pues son muy bonitos. Y mil gracias por haberme permitido entrar en tu podcast, porque yo no soy nadie famosa ni nadie importante, pero esto para mí, aunque no lo creas, aunque creo que sí, porque soy muy pesada y te lo he dicho muchas veces por WhatsApp, ha sido muy importante. Para mí es muy importante y muchas gracias a quien escuche este podcast de mi Pues, parte y bueno, es que más no puedo decir. pues Me he gracias a sentido ti de muy a verdad. gusto, muy a gusto. Pues muchísimas gracias, yo también he estado súper a gusto y la verdad que para mí es un honor y obviamente aquí no se trata, como tú dices, yo no soy nadie, todo lo contrario, tú eres precisamente quien yo quiero que esté aquí, que es gente que está volcada con la poesía y que Gracias. a lo mejor no es tan conocida para los demás y por eso estás No, pero aquí con bueno. idea de que, pero precisamente por eso quiero que estés aquí, para que poco a poco entre todos nosotros lleguemos a que se conozca, ¿no? De hecho, antes de que se me olvide, te podemos encontrar, tú lo has dicho, en Instagram, en TikTok, en Sí, Facebook. En en Instagram Facebook. estás como @margagarcia4 Sí, y exacto. pues pueden entrar por ahí, desde ahí ya Uy, sí, buscarte en el resto de encantado. redes sociales y te verán Y ahí recitar y demás. sí, Y nada más, Marga. y vamos, yo encantada de que Pues ya entren. sabéis, hay que ir ahí a bombardearla y hablar con ella, que seguro que va a ser genial. Y nada, que te deseo lo mejor, muchísima suerte y nos veremos pronto por ahí, por los recitales, ¿no? Sí, la semana que viene, el día 15, no sé si vas a la casa de Patrais, Voy a creo que no. intentarlo, voy a intentarlo. No, Ah, o sea, bueno, no pues estoy apuntado para leer, pero no, seguramente me acerque. apuntado no, pero bueno, allí estaremos, Muy dando la bien, pues tabarra a nada, Carmen, que es una gran una santa. anfitriona. Una gran, sí, porque somos muy, muy pesados a veces. Bueno, pues Marga, muchísimas gracias y Gracias hasta a pronto. ti. Por aquí te veremos. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Muchas gracias. Y con esto finalizamos el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre digo, muchísimas gracias Marga por haber venido, por habernos dedicado tu tiempo y tu experiencia para esta enriquecedora conversación que hemos tenido a lo largo de este capítulo de hoy. Y nada, te deseo que sigas siendo tan espléndida a la hora de regalarnos todo tu trabajo poético de esta manera tan amplia y seguir generando cada vez más y más poemarios para que podamos compartir y disfrutar de todo lo que escribes. Y nada, como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, porque sin vosotros esto no sería posible y obviamente la gracia de todo esto es que disfrutéis y podamos compartir cada vez más con autores, con lectores, con gente que esté interesada en esta temática de poesía, como así otros términos literarios. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final y nos veremos próximamente. Y como siempre decimos, hasta pronto, poetas. Os espero en lo onírico del verso. Acompañadme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.